Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El rezo del encinal. No escribo esto para presumir valor, lo escribo porque hay noches en que, si apago la luz, siento que mi cuarto se vuelve campo y que alguien reza donde no debe. Yo crecí en una comunidad al norte de Zacatecas, en 2002, con 16 años y la cabeza llena de curiosidad, mi amigo Lalo y yo entramos al rancho El Encinal, un lugar abandonado que todos evitaban por superstición. Desde esa noche, algo se nos quedó encima. En el pueblo no pasa gran cosa. Las historias se vuelven parte del paisaje, igual que los mezquites y los cercos de alambre. Lalo era mi vecino, íbamos juntos a la escuela, ayudábamos en el potrero y, cuando llegaban las vacaciones, buscábamos cómo romper la rutina. Por eso, cuando empezaron a circular otra vez los comentarios sobre el encinal, lo tomamos como un reto, no como advertencia. Decían que allí hubo velorios durante una epidemia vieja, que la gente se encerró a rezar por días, que después nadie quiso volver a abrir el cuartito, ni siquiera para sacar las bancas. El encinal quedaba a media hora por una brecha polvosa. La casa de adobe estaba cuarteada, el corral caído, y al costado había un cuartito pegado, como capilla mínima, con una cruz de hierro torcida y una puerta de tablas que nunca cerraba bien. De día se veía triste, de noche parecía otra cosa, como si la oscuridad lo inflara. Fuimos una noche sin luna. Lalo llevaba una linterna vieja y yo una botella de refresco tibio, por pura costumbre de muchachos. Caminamos oyendo el crujir de nuestras pisadas y, a ratos, el canto de algún tecolote. Lo raro fue el silencio por tramos, los grillos se apagaban de golpe, como si algo caminara cerca. Cuando ya vimos el rancho, el aire cambió, olía a humedad vieja y a cera rancia, como cuarto cerrado. Entramos por una parte caída de la cerca. El pasador del cuartito estaba flojo, la puerta se abrió con un quejido lento. Adentro hacía más fresco. La linterna reveló 2 hileras de bancas bajas, una mesa al fondo con cera endurecida, un nicho sin imagen y el adobe manchado por la humedad. Dimos unos pasos y pensé que la mala fama era puro cuento. Entonces lo escuché. Era un rezo, bajo y parejo, como varias voces juntas, sin prisa, sin emoción. Venía de dentro, del espacio de las bancas, como si estuvieran llenas aunque yo veía vacío. Se me apretó el pecho y sentí el pulso en los oídos. Moví el haz de luz hacia la primera fila y ahí estaban, 6, quizás 7 figuras humanas, hincadas, con la cabeza agachada, sin rasgos, sin ropa distinguible, solo volumen oscuro, como una mancha que tomó forma. No parecían humo, parecían peso. Las bancas crujían apenas y el polvo frente a ellas estaba barrido en medias lunas, como si allí se apoyaran rodillas una y otra vez. Lalo dio un paso atrás y su bota raspó la tierra. En el mismo instante el rezo se cortó, seco. Una de las figuras giró la cabeza hacia nosotros, despacio, con una calma que me heló. La linterna parpadeó, y en ese parpadeo sentí que nos miraban, no con ojos, sino con algo más directo, como si el aire se clavara en la piel. Lalo alcanzó a decir, vámonos. Yo reaccioné tarde, pero reaccioné. Salimos a empujones, golpeando la puerta, tropezando con la cerca. Corrimos por la brecha sin voltear. Afuera el aire se sintió filoso, y aunque el rancho quedó atrás, el olor a cera y humedad parecía pegado en la ropa. Llegué a mi casa con las manos temblando, al lavármelas, el agua olía raro, como si trajera tierra vieja. Me metí a la cama y me quedé mirando el techo, esperando que el sueño borrara todo. A los minutos volvió el rezo, muy bajito, acomodado en una esquina del cuarto. Prendí la luz y se detuvo. Apagué y regresó. Me levanté a tomar agua y lo oí también en el vaso, mezclado con el sonido del líquido, como si la casa completa respirara en ese ritmo. Me senté otra vez, con el corazón acelerado, y entendí algo que me dio más miedo que las figuras, el rezo ya no estaba en el encinal, estaba conmigo.
Los días siguientes no se me quitó. En la escuela me distraía con cualquier sombra. En el campo, si bajaba la cabeza a amarrar un alambre, sentía que alguien estaba detrás, cerca. Lalo se puso peor. No fue a clases, cuando lo vi traía ojeras y la mirada perdida. Me dijo que en su casa también se oía, que su perro se quedaba mirando la pared y gemía, que él amanecía con las rodillas entumidas. Para quitarme la idea volví solo al cuartito de día. A plena luz no había rezo ni figuras, pero encontré detalles que no cuadraban con el abandono, velas nuevas tiradas junto a una banca, una mancha reciente de cera en la mesa y un cuaderno de espiral limpio, sin polvo. Lo abrí y vi renglones llenos de nombres repetidos, escritos con letra apretada, como lista o registro. Me quedé frío al leer el mío y el de Lalo, 2 veces, como si alguien los hubiera anotado esperando algo. Esa noche el rezo volvió más fuerte. Me levanté y vi en el piso, sobre el polvo, 2 marcas redondas limpias frente a la pared, como si alguien se hubiera arrodillado allí. Encendí la luz y no desaparecieron. Me senté en la cama sin poder pensar. Al día siguiente busqué al padre Esteban, el cura que visitaba la zona. No se rió. Me dijo que hay lugares donde un rezo se vuelve cadena, que se repite aunque no haya gente, y que uno puede llevarse el ritmo a su casa como quien se lleva una espina en la ropa. Me pidió que no volviera, que no intentara entender, que no prendiera velas ni buscara señales, y sobre todo que no respondiera cuando lo oyera, porque responder es aceptar. Lalo no aguantó. Una tarde me buscó y me dijo que quería ir de nuevo de noche, que prefería enfrentarlo a seguir sin dormir. Yo quise negarme, pero la culpa me ganó. Fuimos con una lámpara más fuerte y una cuerda, como si la cuerda sirviera para algo. Al llegar, la puerta del cuartito estaba abierta. Adentro, las bancas estaban vacías, el aire frío, la mesa del fondo con el cuaderno encima, abierto en una página llena de nombres. El rezo empezó detrás de nosotros, de golpe, como si hubiera estado esperando. La lámpara falló, se apagó y prendió. En ese parpadeo vi otra vez las figuras ya hincadas, justo en su sitio, como si el tiempo se hubiera doblado. Lalo se quedó quieto. Yo lo jalé del brazo y él no reaccionó. Sus rodillas se doblaron solas, lentas, como si el cuerpo obedeciera a otro mando. Lo vi bajar, hincarse frente a la banca, con la cabeza gacha, igual que las figuras. Le pegué en el hombro, lo sacudí, y entonces alzó la cara hacia mí con una calma que no era suya, como si ya no estuviera del todo conmigo. La lámpara volvió a fallar y, cuando encendió, Lalo ya no estaba. No lo vi correr, no lo vi caer, no lo vi salir. Solo ausencia, en un cuarto pequeño donde no hay donde esconder a una persona. El rezo llenó todo el aire y me entró por la boca, por la nariz, como humo sin verse. Salí a ciegas, a tropiezos, y corrí hasta el pueblo sin detenerme. Lo buscamos días. Vecinos, perros, la policía municipal. Hallaron su gorra cerca de la cerca caída, nada más. El pueblo inventó versiones para poder dormir, que se fue con alguien, que lo levantaron, que cayó en una zanja. Yo guardé silencio. ¿Cómo explicas que tu amigo se borró frente a ti? Me fui a la ciudad en 2007. Pensé que el ruido y la luz me iban a curar. Funcionó un tiempo. Luego, en noches de insomnio, el rezo regresó, bajito, metido en el silencio de un cuarto rentado. Aprendí a dormir con una lámpara encendida, y aún así a veces despierto con tierra en las rodillas, como si hubiera caminado dormido. A veces encuentro 2 marcas limpias en el polvo, siempre en el mismo lugar, como si alguien volviera a hincarse ahí, paciente. Escribo esto porque hace poco volví al pueblo por un funeral y, al pasar cerca de la brecha, vi desde el camino la cruz torcida recortada contra el cielo. No me bajé del carro, pero el rezo me llegó igual, claro, parejo, como si no hubiera pasado un solo día. Entendí, por fin, que no era un susto ni una historia. Era una rutina atrapada buscando cuerpo nuevo para seguir. Si alguien vive cerca de un rancho abandonado con un cuartito de rezos, no entre de noche por reto.
Yo entré, y desde entonces, cada vez que apago la luz, siento que el campo vuelve a mi cuarto, y que el rezo del encinal se acomoda en la sombra y espera. La sed del cenote. Me llamo Lucía, tengo 33 años y trabajo con sonido. En 2018, después de una temporada pesada en la Ciudad de México, me fui a Yucatán buscando noches quietas y un patio grande, sin vecinos pegados a la pared. Renté un rancho viejo a las afueras de un pueblo entre Motul y Tixcoco. La casa era de piedra, techos altos y un olor constante a calorías. Detrás había terreno de sobra, maleza, matas de plátano, una ceiba joven y, al fondo, un brocal circular de roca con una losa encima. Sobre la losa descansaba una cruz de madera carcomida. El dueño, don Hilario, me dijo que era la boca de un cenote y que llevaba años tapada, que mejor la dejara en paz. Asentí y seguí con mi vida. Las primeras semanas fueron perfectas. Dormía con el ruido del monte y los perros ladrando lejos. El rancho, de día, parecía normal, de noche, con el patio negro y el calor pegado a la piel, se volvía extraño, aunque todavía no sabía por qué. Una madrugada de agosto me desperté con la garganta seca. Eran las 2:11, lo vi en el celular antes de levantarme por agua. En la cocina, mientras llenaba un vaso del garrafón, escuché una voz. No venía de la calle ni del interior de la casa. Era baja, aplastada, como empujada desde detrás de una pared gruesa. Me quedé inmóvil. Volvió a oírse y entonces noté lo que me erizó la nuca, parecía salir desde abajo, desde la tierra del patio. Apagué la luz por reflejo y me asomé. La luna dejaba ver hojas brillantes y sombras largas. No vi a nadie. El brocal del cenote estaba al fondo, quieto. Me repetí una explicación fácil. Un borracho en el camino, alguien jugando, un eco raro. Esperé. Nada. Volví a la cama, pero el sueño se me fue como si alguien me hubiera abierto los ojos por dentro. Con la luz del día, el miedo se volvió ridículo. Caminé hasta el fondo del terreno. La piedra del brocal estaba húmeda aunque no había llovido. Puse la mano en el concreto y me sorprendió lo frío que estaba. Me aparté, fastidiada, y decidí no pensar más en eso. 2 noches después, a las 2:03, la voz me despertó otra vez, más clara. Esta vez habló en español, lento, cansado, tengo sed. La frase se repitió, igual de plana, y en el patio los insectos se apagaron de golpe, como si algo los obligara a callarse. Sentí una certeza firme de que quien decía eso no estaba afuera del terreno, sino abajo. Al amanecer se lo conté a doña Elvia, la vecina de enfrente. Me miró sin sorpresa y dijo que ahí atrás se oye cuando el agua llama. Luego preguntó si yo había movido la tapa. Le dije que no. Solo me pidió que no grabara nada. Volví a mi casa con la cabeza llena de objeciones racionales y con una curiosidad que me daba vergüenza. Esa noche saqué mi equipo. Coloqué una grabadora en el corredor y apunté un micrófono direccional hacia el fondo del patio. Me senté con audífonos, sin prender luces, esperando. A las 2:20 los medidores se dispararon, como si alguien hubiera hablado pegado al micrófono, aunque estaba lejos. La voz dijo tengo sed, pero debajo venía otra capa, un idioma que no era español. Eran sílabas cortas, con golpes de garganta, repetidas con cadencia de oración. La grabadora captó también un movimiento líquido leve, como agua removida con cuidado, y eso no tenía sentido, el cenote estaba sellado. A la mañana siguiente abrí el archivo y limpié el ruido. Al aislar la voz, el español aparecía menos. Lo que dominaba era ese otro idioma, insistente, y un fondo húmedo constante. Busqué comparaciones y todo me llevó al maya yucateco, pero con un tono viejo, rígido. Se lo mandé a un conocido de la UADY, sin contexto. Me contestó con 2 líneas, que sí era maya, pero no de hoy, y que la frase repetida no era un pedido amable, sino una orden hecha desde abajo.
Ese mensaje me quitó el último freno. Esa tarde compré una palanca y volví al brocal con el sol todavía alto. Quité la cruz, metí la punta bajo la losa y empujé. El concreto se dio unos centímetros con un quejido seco. Entonces salió el olor, dulce, empalagoso, mezclado con tierra mojada y algo que recordaba a carne guardada demasiado tiempo. La luz de la linterna bajó por paredes de roca lisa. El aire de ahí adentro era más frío que afuera y pesaba. A unos 12 metros había agua. No era transparente, era oscura, espesa, inmóvil. La superficie reflejaba la linterna, pero el reflejo no obedecía. En lugar de mi cara vi una mancha pálida debajo, algo que flotó un instante, y sentí un tirón en el pecho, como si desde allá me quisieran beber el aliento. Cerré a empujones, temblando, y dejé la losa peor acomodada que antes. Corrí a la cocina, abrí el grifo para lavarme las manos y el agua salió con un tinte oscuro durante un segundo. El olor dulce subió de la coladera y me dio náusea. Esa madrugada me quedé vigilando la casa como si fuera de alguien más. No encendí luces, cualquier foco me parecía un anuncio. En la cocina, el garrafón estaba cerrado, pero el fregadero hacía un ruido tenue, como si el agua quisiera moverse aunque no hubiera llave abierta. Revisé el patio desde la ventana y vi algo que no había visto antes, marcas húmedas sobre la tierra, una línea irregular que iba del brocal hacia la pared de la casa, como el rastro de algo mojado arrastrándose. No eran pisadas ni de animal, era una sola línea, y el olor dulce estaba ahí, como si el patio respirara. Al día siguiente intenté trabajar para distraerme. Puse entrevistas en la línea de tiempo, bajé ruidos, acomodé respiraciones, pero cada silencio del audio me devolvía a la misma idea, que el rancho estaba escuchando conmigo. Al mediodía me agarró una sed torpe, insistente, y el agua del garrafón me supo a piedra. Lavé un vaso y, por un segundo, creí ver una película oscura pegada al cristal, como aceite. La enjuagué hasta que el vidrio chilló, aún así me costó llevarlo a la boca. Esa noche el rancho cambió. El aire se volvió denso. Mis bocinas zumbaban apagadas. La laptop se reiniciaba sola. Y debajo de todo había una vibración grave, constante, como si el suelo sostuviera un corazón enorme. A las 2 exactas, la voz volvió, ya no desde lejos, sino metida en las tuberías, baño, cocina, regadera cerrada. Decía mi nombre con una calma insoportable, y lo mezclaba con el maya, como si mi nombre fuera parte del rezo. Me quedé en el corredor con la linterna en la mano, mirando al patio sin atreverme a caminar. Y entonces lo vi. Junto al brocal había una figura desnuda, muy delgada, con la piel grisácea pegada por el agua. El cabello le caía en tiras pesadas, goteando sobre la piedra. Estaba de espaldas. Cuando se giró, lo hizo sin prisa, pero de una manera incorrecta, como si su cuerpo no conociera límites. Donde debía tener rostro había solo una superficie lisa y húmeda, y aún así la voz salió de ahí. Dijo mi nombre y, en español, abre. Señaló la losa mal puesta y avanzó hacia la casa a saltos cortos, tronándose, como un animal que aprende a caminar con patas nuevas. Reaccioné tarde. Cerré la puerta del corredor, eché llave, arrastré la mesa contra la madera y me quedé del otro lado esperando el golpe. El golpe no llegó. Llegó el sonido del agua dentro de la pared, moviéndose, como pasos por el interior del tubo. No dormí. A las 6, con el cielo ya claro, metí ropa en una mochila, agarré la laptop y la grabadora, y me fui a Mérida sin ver atrás. Le escribí a don Hilario que tenía una emergencia y que se quedara con el depósito. No quise volver por mis cosas. Esa misma noche, en el cuarto prestado donde me quedé, abrí la grabadora para borrar el archivo. La fecha de modificación era de ese día. El archivo, que yo había grabado 20 minutos, ahora duraba casi 8 horas. Le di play. Se oía el ventilador, mi respiración al dormir, un coche pasando afuera. Y cada hora, al minuto exacto, se oía la voz bajita, pegada al micrófono, diciendo una frase nueva: el agua ya sabe tu camino.
Apagué la grabadora con las manos heladas. Fui al baño a echarme agua en la cara y el grifo soltó por un instante un chorro oscuro, con el mismo olor dulce. Sentí la sed como un golpe, una sed que no era de calor, sino de vacío en la lengua, como si me hubieran raspado por dentro. Desde entonces cada vaso me parece una puerta. En la noche escucho golpes en la tubería, siempre a la misma hora. Hoy, mientras escribo esto, vi una gota oscura caer del lavabo, una sola, y el olor llenó el baño como si hubiera destapado el cenote aquí. Si alguien encuentra esta historia en mi computadora, revisen mis audios. No busquen en el rancho. Busquen en el agua. La figura del tendido. Llegamos a la Huasteca Potosina en febrero de 2020. Soy topógrafo y me contrataron para trazar y supervisar la rehabilitación de unos canales de riego en un rancho antiguo, a 40 minutos de Tamazopo, por terracería. El contrato era por 8 meses. Elena, mi pareja, trabaja a distancia como contadora, aceptó porque la ciudad ya nos estaba dejando sin aire. Nos prestaron la casa del viejo caporal. Era baja, de paredes gruesas, techo de lámina sobre vigas gastadas y piso de barro. Tenía 2 cuartos, cocina, baño y un corredor que daba a un patio con tendedero de alambre. Atrás empezaba el cañaveral y, después, el monte, al frente estaba el corral y una noria tapada con tablas. El encargado, don Evaristo, vivía tras una loma, lo bastante lejos para que la noche se sintiera sola. Los primeros días fueron normales. El calor se pegaba a la piel, pero al amanecer la casa estaba fría, como si las paredes guardaran la madrugada. Costaba dormir por los sonidos del monte y por un golpeteo leve en la lámina, como si algo menudito caminara allá arriba sin peso. La primera rareza fue mi cinta de medir. La dejaba sobre la mesa de la cocina. Un lunes, antes de salir, ya no estaba. Revisé mochila, cajones, coche, baño, nada. Me fui con otra. Esa tarde hallé-la perdida dentro de la cubeta de pinzas de ropa, doblada con una pulcritud que yo no tengo cuando traigo prisa. Elena juró que no la tocó. Después vinieron las llaves. Las dejaba en una charola de peltre, en la entrada. Un jueves amanecieron en el piso, alineadas como una flecha apuntando al patio. Las levanté y sentí una incomodidad seca, como si me hubieran mirado desde muy cerca. Revisé puertas y ventanas. Todo estaba cerrado. A partir de ahí, cada día traía un detalle. Un lápiz de Elena apareció dentro del azúcar. Mi navaja quedó sobre el tanque del baño, abierta. Una cuchara apareció en el alféizar del estudio, con el mango hacia afuera, señalando el monte. La casa era chica, no había rincones donde las cosas se pierdan. Lo más desgastante era la duda. Uno termina desconfiando de su memoria, y esa desconfianza te vuelve frágil. Una noche escuché en el pasillo un rodar suave, a ras de piso, como si alguien empujara una semilla dura. Se detuvo frente a nuestra puerta. Luego vino un roce contra la pared, como uñas pequeñas probando la pintura. Abrí con la lámpara del celular, el pasillo estaba vacío. Cerré y el sonido volvió, más lejos, rumbo a la cocina, como si me estuvieran enseñando que podía moverse cuando quisiera. El tendedero empezó a entrar en lo mismo. Colgábamos la ropa con pinzas firmes, al rato, algunas prendas aparecían en el suelo, limpias, dobladas, como bajadas con paciencia. Otras quedaban retorcidas, con una manga metida por el cuello, formando una figura rara que giraba despacio. Elena dejó de trabajar con la puerta del estudio abierta. Yo empecé a cerrar cortinas desde temprano, sin admitirlo. Pensé en animales, en alguien entrando por el cañaveral, en una broma pesada. Para callarme la cabeza, puse una cámara trampa. La amarré a una viga del corredor, apuntando al tendedero y a la puerta del estudio. La segunda noche pasó lo imposible, el tendedero estaba vacío y, en el segundo siguiente, aparecieron 5 prendas colgadas del revés, sin que la imagen temblara, sin sombra, sin persona.
El reloj siguió normal. Volví a ver ese tramo muchas veces hasta marearme. Fui con don Evaristo. Le conté lo mínimo. Se quedó serio, mirando al suelo, como el que calcula el costo de hablar. Dijo que en ese monte hay dueños y que primero juegan para ver si uno se altera, después marcan. Me pidió que no deshiciera arreglos que aparecieran en el patio y que no me llevara cosas del monte a la casa, ni por curiosidad. Esa tarde, al volver del canal, vi mis estacas clavadas en el césped formando un círculo perfecto. Yo las había dejado en el coche. En el centro pusieron una piedra lisa, brillante, del tamaño de un puño. Elena estaba en el corredor, rígida. Saqué las estacas una por una y las guardé, sin discutir. Esa noche dormimos con la lámpara encendida. Las semanas siguientes fueron una suma de invasiones pequeñas. Un vaso aparecía lleno de agua en la mesa cuando nadie lo había usado. En el estudio de Elena, los recibos amanecían apilados en una torre nueva, perfecta, pero siempre con uno al revés, mostrando la parte en blanco. Elena empezó a irse al pueblo a trabajar. Decía que en la casa sentía ojos, incluso cuando estaba sola. Yo empecé a dejar el equipo dentro del coche, como si eso diera distancia. Un sábado, después de una llovizna corta, dejé mi libreta abierta sobre la mesa para revisar niveles. Al regresar, cada hoja tenía marcas pequeñas, húmedas. Eran pisadas diminutas, con dedos largos, como de niño descalzo, pero demasiado finas. No había lodo en el piso, ni en la mesa, salvo esas huellas. Se me revolvió el estómago, no por la suciedad, sino por la intimidad de la invasión. En ese momento dejé de pensar en bromas. Esa noche el perro viejo del rancho, un mestizo que a veces se nos pegaba, se plantó frente a la puerta del estudio y gruñó con el cuerpo tenso. No miraba hacia afuera, miraba hacia una esquina alta que yo no podía fijar. Abrí la puerta y no vi nada, pero el cuarto tenía una frialdad que no correspondía con el clima, como si allí el aire se negara a mezclarse. En agosto llegó una tormenta que apagó el día. El viento empujaba la lluvia de lado y el techo sonaba como tambor. Se fue la luz. Encendimos velas y nos metimos al cuarto más interior. Primero fue solo la lluvia. Luego comenzaron golpes en el corredor, secos, con ritmo, como si pegaran con un palo contra las vigas. Se movían alrededor de la casa, no en un solo punto. A ratos se detenían y, en ese silencio breve, uno escuchaba su respiración como un estorbo. Me acerqué a la puerta con la linterna. No se oía al perro. Entonces llegó el sonido que aún me revienta por dentro, un raspón largo en la madera, de abajo hacia arriba, como si algo pequeño y fuerte midiera la altura. Se repitió, y al final hubo un golpecito mínimo, como una uña tocando para pedir entrada. Elena me apretó el brazo. Yo no abrí. Me quedé quieto, y sentí una presencia pegada al otro lado, tan cercana que parecía calentar el aire sin entrar. Los golpes siguieron un rato y, de pronto, pararon. La lluvia continuó, pero la casa quedó en un silencio limpio, demasiado parejo. Nos quedamos así hasta que el cuerpo se venció por cansancio. Al amanecer salimos con cuidado. Afuera no había señales, ni ramas rotas, ni piedras, ni marcas claras en el barro. Pero en el centro del patio, justo donde habían hecho el círculo, encontramos una figura de madera clara, del tamaño de mi palma. Era tosca, pero no improvisada. Tenía una cara simple con una sonrisa grande y los brazos pegados al cuerpo. Lo peor no fue verla, fue entender que la dejaron donde nosotros no podíamos ignorarla. Elena quiso irse ese mismo día. Yo también. Empacamos sin hablar. Metimos computadoras, papeles, ropa, dejamos utensilios y casi todo lo demás. Antes de cerrar, vi la figura sobre la mesa de la cocina, como si se hubiera acomodado allí sola. No recuerdo haberla levantado. Solo estaba, en el centro, esperándonos. Condujimos hacia la ciudad de San Luis Potosí con la vista fija al frente. En el espejo, varias veces creí ver un movimiento bajo en el asiento trasero, y cada vez que volteaba no había nada.
El coche olía a tierra mojada, aunque el cielo ya estaba claro. Elena, muy bajito, dijo que sentía que íbamos acompañados. No discutí. Nos quedamos con mi hermano. Inventé una excusa y me fui del proyecto. Perdimos dinero, sí, pero ganamos calma por unos días. Hasta que, buscando una llave Allen en mi caja de herramientas, encontré la figura envuelta en un trapo, acomodada como si siempre hubiera sido parte del equipo. No la empacamos. Se me fue la sangre de la cara. La tiré lejos, en un contenedor de una avenida de camiones. Esa noche no ocurrió nada grande. Solo un detalle: al despertar, las llaves del coche, que siempre dejo en la repisa de la entrada, estaban sobre la mesa de la cocina, alineadas como aquella primera flecha. Desde entonces pasa de vez en cuando. Un objeto cambia de lugar sin ruido. Un golpecito leve suena en la pared, a ras del zoclo, como si algo pequeño siguiera reclamando atención. Escribo esto porque, cuando uno junta los hechos en un solo hilo, descubre que lo vivido no se diluye, se ordena, y ese orden da más miedo. A veces pienso que en el rancho no nos corrieron, nos eligieron. Y que lo único que hicimos, sin querer, fue traer la marca hasta nuestra puerta. La cerca que respira. En 2016 yo seguía siendo el de botas y libreta, el que carga equipo caro y se mete por brechas porque a alguien se le ocurrió poner una torre donde ni el mapa se anima a nombrar. Trabajaba para una firma pequeña de geotecnia y geofísica, medíamos resistividad, magnetometría y marcábamos plataformas para antenas, líneas eléctricas y caminos. Casi siempre lo duro no era medir, era llegar a tiempo y no cometer errores por cansancio. Ese junio nos mandaron a la Sierra Gorda de Querétaro, a un rancho aislado que en papeles se llamaba La Noria, arriba de Jalpan. El cliente quería una torre de comunicación y necesitaba que definiéramos el mejor sitio y descartáramos terreno blando. Mi compañero de campo era Damián, callado, metódico, de manos duras, no se asustaba fácil, pero tampoco se reía de las advertencias. Salimos tarde de la ciudad porque un dataloger no quiso encender y perdimos horas con cables y cargadores. Cargamos la camioneta con carretes, varillas, receptor GNSS, tablet, lámparas, agua y bolsas de dormir. Llegamos a Jalpan con la tarde encima y paramos por diésel y tortillas. En una tienda, una señora nos vio el logo en la puerta y solo dijo que con la cerca no jugáramos, que si algo se oía en la noche mejor no respondiéramos. Lo dijo como quien avisa de una curva peligrosa. La brecha subió entre encinos y piedra. La señal del teléfono murió rápido. Las curvas se cerraron y la luz del atardecer entraba en tiras entre las ramas. Cuando por fin vimos el rancho fue porque los faros dieron con una línea de alambre de púas que cortaba el camino. No había portón, solo una abertura entre dos postes vencidos. Entramos. La casa principal estaba sobre un claro, con corredor y techo de lámina, y a un lado un corral vacío. No había perros, no había humo, no había luz. Bajamos. Olía a tierra húmeda y madera vieja. Encontramos una puerta sin candado y entramos por necesidad, la brecha de regreso ya era de noche. Dentro había muebles cubiertos y una mesa con polvo parejo, en la pared, un calendario detenido en 2001. No era espanto, era abandono, pero se sentía como si el lugar conservara rutina, como si alguien siguiera pasando sin dejar señales. Quisimos adelantar trabajo. Clavamos una estaca en el patio para el punto base y levantamos el GNSS. El equipo tardó en fijar, luego fijó y al minuto la posición se movió unos metros, suave, insistente, como si el suelo empujara despacio. Le eché la culpa al bosque y a Multiruta. Damián guardó el receptor con cuidado, sin comentarios, y miró hacia la cerca como si esperara que la línea de postes hiciera algo. Cenamos en el corredor, sin plática. La radio de la camioneta se encendió sola un segundo y murió. El tablero parpadeó como cuando conectas mal un borne. Revisé fusibles por costumbre, todo estaba bien. La sierra,
que suele tener ruido nocturno, estaba muda. Ya tarde, el alambre sonó. No fue viento, fue un golpe seco y luego una vibración larga, metálica, que se sintió en el pecho. Me incorporé. Damián también. El golpe se repitió, y luego otro, con la misma pausa, como si alguien avanzara midiendo tramo por tramo. Encendí la lámpara y apunté al corral. Él las iluminó postes y tierra limpia, sin animales. Aún así la vibración corría hacia la casa, poste tras poste, con una precisión que no se parece a nada natural. Apagué la luz por instinto. Entonces oí un murmullo bajísimo, un arrastre de garganta, sin palabras claras, pero con intención de cuenta. La baranda de madera vibró bajo mi mano, igual que vibra una regla cuando la golpeas en una mesa. La lámpara, sin que yo tocara el botón, se encendió sola y apuntó al centro del patio, como guiada. Allí el aire parecía más denso, como una mancha que deformaba el fondo, un frío concentrado que se quedaba en un punto exacto. La luz se apagó de golpe. En el mismo instante la camioneta hizo clac, 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 el cierre centralizado, 3 veces, pausa, 3 veces, pausa. No era fallo, era patrón. Me subí con las llaves en la mano, Damián detrás. Cerré. Giré el switch. El motor no respondió, ni intento, ni giro. Silencio. El mismo patrón se escuchó afuera, sobre el alambre, recorriendo la cerca alrededor de la casa. La sensación fue simple y brutal, nos estaban cerrando. Bajamos y regresamos a la casa. La puerta que habíamos dejado entornada estaba cerrada. Empujé, entramos. En la mesa había un cuaderno abierto que no estaba antes, con una cuadrícula dibujada a mano, números en cada cuadro, y en una esquina mi nombre, con letra firme, seguido de coordenadas. Eran las nuestras. El polvo alrededor estaba barrido, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Lo cerré de golpe. La lámpara parpadeó. En el vidrio de una ventana vi el reflejo de nosotros y, pegada a nuestras espaldas, una tercera sombra alineada. Me giré. No había nadie. Volví al vidrio. La sombra seguía, y su contorno parecía retrasarse un latido, como si el vidrio no reflejara, sino guardara. Damián me jaló hacia la cocina buscando la puerta trasera. La abrimos y afuera el rancho ya no era el mismo. Donde debía estar el corral había otra cerca, más cerca, como si el patio se hubiera encogido. Donde debía estar la brecha había monte cerrado. Miré hacia donde estaba la camioneta. No la vi. Vi, en cambio, postes rectos, limpios, en una línea que no reconocí, como si alguien acabara de trazar otra propiedad. Saqué la tablet. Marcaba saltos de posición, decenas de metros, luego cientos, luego otra vez el punto base. La flecha giraba sin rumbo. Volvió la vibración del alambre, ahora más cerca, y el murmullo regresó, como respiración que cuenta tramo por tramo. Sentí que mi cabeza quería engancharse a esa cuenta, como cuando te aprendes una tabla sin darte cuenta, y me dio pánico pensar que si la seguía, yo mismo me entregaba. Me acerqué a la nueva cerca. Toqué el alambre con la punta de los dedos. Estaba tibio y vibraba como pulso. Me dio una punzada y retiré la mano. En la palma quedó una marca recta, exacta, como hecha con regla, y se me durmió la mano. Desde el monte escuché mi propia voz, grabada, leyendo coordenadas con mi tono de campo. No venía de la casa ni del vehículo. Era como si allá hubiera otra cuadrilla repitiendo nuestro trabajo, copiándonos, cerrando el trazo antes que nosotros. Damián me jaló hacia adentro. No discutimos. Nos sentamos en el suelo, espalda con espalda, sin hablar, esperando que amaneciera. La noche se volvió lenta. La casa crujía en puntos distintos siguiendo un orden, como pasos sobre una cuadrícula invisible. A ratos el vidrio devolvía la tercera sombra. Yo mantuve la lámpara prendida hasta que murió, y cuando murió, el silencio se sintió como peso físico. Cuando empezó a aclarar no cantó nada. Solo una claridad pálida.
Abrimos la puerta principal. Afuera la camioneta estaba donde debía, el corral también, la brecha al fondo. Todo parecía normal, salvo que la cerca se veía más recta, más alineada, como si alguien la hubiera enderezado durante la noche para que quedara perfecta. Arranqué el motor y respondió a la primera. Salimos sin mirar atrás. En la entrada vi un letrero clavado en un poste, con pintura fresca, se entregan puntos. No frené. En la bajada, por puro reflejo, miré el retrovisor. Por un segundo me pareció ver el corredor lleno de sombra, como si alguien estuviera parado justo en el centro, viendo cómo nos íbamos, pero en cuanto parpadeé solo quedó la lámina y la madera quieta. En Jalpan paramos a tomar agua. Damián, con la cara pálida, soltó lo único que dijo en toda esa noche: no vuelvo a dormir en un rancho así. Asentí. Yo llevaba la palma marcada y la sentía como si tuviera una corriente por dentro. Cuando intenté lavar la marca, no se quitó. No era suciedad. Era una línea dentro de la piel. Días después descargamos los datos. Las mediciones estaban, sí, pero cada punto tenía la misma coordenada, exactamente la misma, como si no nos hubiéramos movido. Y el registro del receptor mostraba un perímetro cerrado alrededor del rancho, una vuelta completa, sin entrada ni salida, como si alguien hubiera caminado la cerca toda la noche con nuestro equipo. Quise convencerme de que fue un fallo, un archivo mal guardado, un error humano. No pude. La marca en la mano tardó semanas en desvanecerse, y mientras estuvo ahí, cada vez que me quedaba dormido mi cabeza empezaba a contar sola, poste por poste, como si el rancho me hubiera dejado una tarea pendiente. Hasta hoy, cuando escucho metal vibrar en la noche, siento la misma certeza: en ciertos lugares no vas a medir el terreno te mide a ti. La noria que te mira. Me llamo Efraín Saldaña, tengo 47 años y he vivido del campo desde niño. Esto no lo escribo para entretener, sino porque aún no puedo acomodar lo que vi. Pasó en el rancho El Encinal, en la Sierra Baja de Nayarit, en noviembre de 2011, cuando me contrataron de cuidador de ganado y de agua. El Encinal es puro monte y potrero, encinos retorcidos, cercos viejos, un cuarto de herramientas y una casa antigua casi siempre cerrada. Pegada al cerro, detrás de la casa, hay una noria de piedra con brocal alto y un tanque de cemento donde se junta el agua. Alrededor el suelo vive entre lodo y hojas. Mi rutina era simple. A las 4 calentaba café en el anafre, me ponía la chamarra de lona, colgaba la lámpara recargable del cinto y salía a contar reses, revisar saleros, abrir la llave del tanque y recorrer el cerco. En esa hora el silencio se siente como una presión, cualquier cosa fuera de lugar destaca aunque uno no quiera. El primer día fue lunes. Había llovido y la vereda que baja al tanque estaba blanda, perfecta para marcar botas. En el tramo recto, donde se alcanza a ver la noria desde lejos, distinguía a alguien adelante, a unos 80 metros, moviéndose en la misma dirección. Pensé en un vecino o en algún peón, porque la cabeza busca lo conocido. Era una figura delgada, falda larga y rebozo oscuro, como de otra época. Lo raro fue el andar, parejo, sin vaivén, sin ese ajuste que el terreno obliga. Y no se escuchaba nada. En tierra mojada hasta un gato deja ruido. Me quedé quieto. Encendí la lámpara y la luz le pegó de lado. La tela no reaccionó, la figura no volteó, no aceleró, siguió hacia la noria. Yo la seguí a distancia, cuidando no pisar ramas. Frente al brocal se detuvo. Se quedó inmóvil y luego dio un paso hacia la pared del cerro, como si entrara en un lugar que yo no veía. Alumbré el suelo, no había huellas, solo mis botas. Levanté la lámpara y ya no estaba. Sin carrera, sin hojas sacudidas, como si el encinal la hubiera apagado. El martes volví más por orgullo que por necesidad. Llevé cal, de la que uso para bebederos, y eché una línea delgada sobre la vereda antes del tramo recto. Quería una prueba sencilla, barro y polvo,
algo que no se discute. A las 5:10, con neblina baja rozando los tobillos, la figura apareció otra vez. Salió de detrás de un encino aislado, pegada al tronco, como si hubiera estado guardada ahí. La ropa era pesada y tenía tierra seca en la orilla. Las manos colgaban rígidas, sin gesto. Pasó por encima de la línea de cal y la cal quedó intacta, sin barrido, sin marca. Esa negación del suelo me metió un miedo frío. Noté además que la sombra, con la lámpara frente a ella, caía hacia mí. La luz estaba en mi mano y aún así la sombra se venía encima, como si la oscuridad tuviera dirección propia. Me acerqué 2 pasos y subí la potencia. No se cubrió, no parpadeó. Dentro del rebozo vi una cara lisa, tensa, con brillo apagado, sin expresión. Los ojos estaban abiertos y no reflejaban la luz. La boca era una línea fina. Parecía persona y, al mismo tiempo, parecía hecha con prisa, una forma vestida para pasar de lejos. Los perros se quedaron lejos y gimieron. La figura giró en bloque, como una pieza, y empezó a alejarse hacia el encinal. Bajé la luz al barro y vi las marcas por primera vez, pisadas de pie, hundidas, con los dedos marcados hacia donde yo estaba, aunque ella se iba. 2, 3 claras, luego nada, luego otra, como si el suelo solo a ratos aceptara su peso. Tomé fotos con el celular para obligarme a creerme y me regresé con el cuerpo tieso. Me agaché a revisar de cerca. Las marcas no eran livianas, el barro se había hundido parejo, con el contorno completo de la planta, como si aquello tuviera peso real. En cambio, alrededor no había deslizamiento, ni señal de que alguien hubiera caminado hacia atrás para engañarme, el lodo estaba liso entre una pisada y la siguiente. Para asegurarme, caminé yo mismo por un lado, mis botas dejaron dibujo, arrastre y pequeños bordes levantados. Lo de ella era limpio, como estampado. El miércoles decidí esperarle. Amarré al burro al poste del corral, dejé la camioneta con los faros apuntando a la vereda y me senté detrás de unas tablas viejas cerca del cuarto de herramientas. El aire estaba húmedo, caían gotas sueltas de los encinos. El burro resoplaba inquieto. A las 5:12 la vi cruzar el potrero por donde no hay camino, entrando a la franja de luz sin hacer el menor ruido. Con la luz fija se veía la tela pegada de polvo y las manos rígidas. El burro rebuznó con un tono desesperado y los perros se metieron bajo la camioneta. Yo me levanté, encendí la lámpara y dije una sola frase para no quedarme mudo, una cosa simple, de rancho, para comprobar que era alguien de verdad. La figura se detuvo y comenzó a girar en bloque. La sombra volvió a caer hacia mí. Sentí el aire enfermo alrededor, como si el rancho respirara raro. Retrocedí un paso y, al instante, la figura retomó su andar parejo hacia la noria. Me quedé a medio camino, alumbrando el suelo, y ahí se rompió lo último que me quedaba de calma. Entre 2 de sus pisadas apareció una marca de mi propia bota, fresca, como si yo hubiera estado ahí antes de moverme. Yo llevaba minutos quieto detrás de las tablas. No había manera. La figura llegó al brocal y apoyó los dedos en la piedra. En el tanque, el agua se movió sola y la superficie empezó a girar despacio. Miré por reflejo y vi mi cara en el agua con una expresión plana, ajena, como la de ella. Parpadeé y el reflejo volvió a ser normal. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. El agua seguía moviéndose, como si el rancho hubiera abierto una llave que yo no conozco. Me fui a la camioneta con el pulso desbocado. Alumbré la vereda con los faros y las pisadas seguían ahí, hundidas, todas venían hacia donde yo había estado sentado, no hacia la noria. La línea de cal del martes seguía intacta, como si nunca hubiera pasado nada por encima. Esa noche casi no dormí. La casa cerrada crujía por la humedad y por el frío. A medianoche revisé el candado de la puerta principal, estaba cerrado, pero al alumbrar el corredor vi una mancha nueva de barro fresco pegada a la loseta, un contacto breve, como si alguien hubiera entrado sin abrir. Al amanecer regresé con luz de día. Las marcas de afuera se estaban secando, pero seguían claras.
En el brocal quedaron 5 manchas oscuras donde apoyó la mano. Las toqué y sentí un frío raro, no del aire. Entré al corredor con la llave y la mancha seguía ahí, y al lado había otra pequeña, también por dentro. Revisé cuartos y ventanas. No había nadie. No había forzamiento. Había, eso sí, un olor a encino mojado que no se iba ni con las puertas abiertas. Antes del mediodía volví a ver las fotos del celular. Entre las imágenes de las pisadas había una que yo no recordaba haber tomado. Era la vereda con mi camioneta de frente, los faros encendidos, y en primer plano se veía mi propia espalda, sentado detrás de las tablas, como yo estaba esperando. La hora en la pantalla decía 5:12. Me quedé mirando esa foto un buen rato, porque no había nadie con mi teléfono, no había forma de que esa imagen existiera. Revisé el teléfono como si fuera a encontrar una explicación ahí. Estaba en la bolsa del pantalón, con cierre, y yo recordaba haberlo guardado antes de sentarme. La foto mostraba mi espalda, tomada desde el potrero, a la misma hora exacta. Me quedé helado, no por la imagen, sino por la certeza de que alguien, o algo, había estado a mi lado sin que yo lo oyera. Ese mismo día dejé las llaves en la mesa, acomodé mis cosas y bajé del cerro. Preferí quedar mal a seguir probando suerte con algo que ya me había enseñado que podía estar y no estar, pasar y no marcar, mirarme y no mirar. Desde entonces sigo trabajando en ranchos, porque de eso vivo, pero jamás vuelvo a quedarme solo cerca de una noria antes de que amanezca. Cuando camino por veredas con barro fresco, ya no me fijo primero en quién va delante. Me fijo en el suelo. También escucho el agua, porque desde el encinal sé que un tanque puede moverse solo. Si eso pasa, no me quedo a ver qué significa, me voy con opuesto. Si las marcas dicen una cosa y el cuerpo dice otra, doy media vuelta y me voy. Rancho sin amanecer. Esto me pasó en noviembre de 2011, cuando yo daba soporte a bombas de riego y generadores en la Sierra Norte de Puebla. La orden llegó un viernes por la tarde. Un tablero de control para una bomba de alta presión tenía que estar instalado antes del domingo, o se perdía una tanda completa de cultivo. El almacén insistió en que no había reemplazo, así que salí yo. Me fui con Tomás, el mecánico de guardia. Era serio, de pocas palabras, manos grandes y ojos atentos. Cargamos el tablero envuelto en hule, lo amarramos con cinchos y partimos en una teca vieja. En la ciudad el clima estaba estable, al empezar a subir, el aire cambió. Primero fue llovizna fina, luego neblina espesa que te moja aún con la ventana cerrada. El camino se angostó entre pino y barranco, y las lámparas de la camioneta apenas abrían un túnel corto. Ya de noche, en una curva, el motor jaloneó. El tablero parpadeó y luego se apagó todo. La pickup avanzó unos metros por inercia y se quedó muda. Tomás abrió el cofre bajo la lluvia, el cable del alternador estaba cortado por la vibración, la batería casi muerta. Intentamos radio y celular, nada. Ni señal, ni ruido, solo la certeza de estar lejos. Esperar hasta la mañana sonaba correcto, pero el frío húmedo te apaga rápido. La cabina se enfriaba, el temblor se volvía torpe y el sueño empezaba a sonar como solución. Tomás recordó un letrero de lámina que habíamos visto kilómetros atrás, algo de un rancho. Dijo que caminar nos mantendría despiertos. Agarramos lámparas, herramienta básica y una chamarra extra, cerramos la pickup y echamos a andar. La noche en esa sierra es otro país. La neblina borra distancias, lo que parece cerca tarda, y lo que parece lejos aparece de golpe. Caminábamos oyendo nuestras botas sobre grava mojada, hasta que un olor a leña se coló entre la humedad. Después vimos una luz amarilla, fija, abajo de la ladera. Nos desviamos por un sendero de piedra, cruzamos un alambrado abierto y llegamos a un portón de madera. Un letrero casi borrado colgaba de una cadena, Rancho El Encinal. Adentro se distinguía una construcción grande, de adobe y madera, con tejas oscuras y un corredor largo. No ladraron perros.
No se escuchó ganado. Solo esa luz y el olor a humo, mezclado con clavo, dulce y pesado. Tocamos. La puerta se abrió sin rechinar, y el calor nos pegó en la cara como si alguien hubiera acercado la estufa al umbral. En la cocina había una lumbre viva y una mesa amplia. Un hombre mayor, con sombrero, estaba sentado cerca del fuego. A su lado, una mujer acomodaba tazas de barro con calma absoluta. Nos hicieron pasar como si fuera normal que dos extraños llegaran a esa hora desde el monte. Mientras me acercaba a la lumbre vi detalles que no encajaban. Un calendario viejo marcaba 1984, un radio de perilla estaba prendido, pero solo emitía un zumbido continuo. En una esquina había botas alineadas, muchas, con barro seco. No vi fotos ni señales de vida diaria, solo herramientas antiguas y costales apilados. La mujer sirvió una bebida espesa de maíz con especias y puso frijoles con tortillas recién hechas. Tomás comió como si su cuerpo mandara. Yo tenía hambre, pero el calor ahí adentro no se sentía como hogar, era un calor que apretaba, que daba sueño. Tomé un trago de la taza para que se me quitara el temblor. La bebida estaba buena, pero el efecto fue extraño, el calor me bajó por la garganta y se fue, como si no encontrara dónde quedarse. Dejé la taza y dije que el estómago me dolía por el frío. Nadie insistió. Nos señalaron un cuarto con 2 catres y cobijas gruesas. Quise mantener la lámpara encendida, pero en cuanto el cuerpo dejó de caminar, los párpados pesaron. Me despertó una campana, una sola vez, grave, como de corral. Luego escuché pasos en el corredor, lentos, arrastrados, y un olor a tierra mojada que se metió al cuarto. La lámpara seguía en mi mano, apagada, el botón no respondió. Tomás estaba sentado en su catre, de espaldas, mirando la pared sin moverse. Lo llamé. Nada. Le tomé el hombro, su piel estaba helada, pero respiraba. Sus ojos reflejaron la poca luz de una forma extraña, como si la tragaran. Sentí miedo puro y salí al corredor. La cocina estaba apagada. No había brasas ni humo. La mesa seguía puesta, pero las tazas estaban secas, como si nunca hubieran tenido bebida. El farol de la entrada colgaba sin mecha. Empujé la puerta y di 2 pasos afuera. El piso bajo mis botas no era madera, era tierra. Volví la cara. No vi pared, ni teja, ni ventana. Solo monte, árboles y un cercado caído cubierto de musgo, como ruina vieja. En el suelo, mis huellas y las de Tomás se cortaban de golpe, como si hubiéramos caminado hasta el borde de una lámina. Busqué rastros de la casa, clavos, ceniza, cualquier señal, y no había nada, ni siquiera el calor en el aire. Busqué a Tomás hasta hallarlo bajo un encino, sentado en el suelo, con las manos llenas de tierra, como si hubiera estado escarbando. Tenía la boca manchada de lodo. Lo sacudí hasta que reaccionó. Se levantó sin protestar, sin preguntas, con una expresión plana. Caminamos a ciegas hasta dar con la brecha. Cuando clareó, hallamos el camino principal y, más tarde, la teca. Seguía ahí, intacta, como si nada hubiera pasado. Un hombre en moto nos llevó a un taller. Cambiamos el cable, cargamos la batería y alcanzamos el rancho del cliente antes del mediodía. Instalamos el tablero sin hablar del tema. Esa madrugada, cuando llegué a casa, la ropa olía a clavo, la lavé y el olor volvió en cuanto se humedeció, como si se hubiera pegado a la tela. Yo intenté convertirlo en delirio por frío, pero el olor a clavo se me quedó pegado, y desde esa noche cada silencio me parecía demasiado largo, como si faltara un sonido que debía aparecer. En la semana Tomás empezó a buscar el frío. Abría el refrigerador de la bodega y se quedaba frente a él, quieto. Decía que el resto del lugar le quemaba la piel. Dejó de comer a horas, pero su estómago parecía siempre lleno. Lo vi masticar hielo del congelador sin gesto. Cuando le pregunté, evitó mi mirada y dijo que el sabor de todo le parecía viejo, como recalentado. Una madrugada me marcó. Dijo que había oído la campana en su cuarto y que el suelo olía a encino mojado. A la semana dejó de ir. Fui a su casa. La puerta estaba entornada,
Adentro hacía un frío raro, como de cuarto sin sol. El refrigerador estaba abierto y el piso tenía tierra esparcida. Había huellas de botas mojadas hacia la ventana. Tomás no estaba. Volví a la sierra el fin de semana. Crucé el alambrado y busqué el portón. No había portón. Donde recordaba el corredor, había paredones caídos, piedra vieja y un pozo tapado con tablas. Entre la maleza hallé el letrero partido, Rancho El Encinal. Me asomé al pozo y me llegó el mismo olor a tierra mojada, denso, pegajoso. Más arriba un señor cuidaba borregos. Le pregunté por el rancho. Se persignó sin verme a los ojos. Dijo que ahí no vivía nadie desde hacía décadas, que cuando la neblina se cerraba, aparecía una cocina con lumbre para los perdidos, y que quien aceptaba algo de ahí terminaba regresando. Lo dijo como quien habla de una regla antigua que nadie quiere comprobar. Tomás nunca apareció. La empresa lo reportó ausente y la policía lo anotó como no localizado. Yo pedí traslado a la costa, buscando calor y ruido. Por un tiempo funcionó. Luego empezaron las cosas pequeñas, me despierto con la lengua áspera, como si hubiera comido polvo, abro el refrigerador y me quedo ahí, esperando una brisa más fría. A ratos me llega el olor a clavo y leña aunque no haya humo cerca. Y hay noches en las que escucho, una sola vez, la campana, justo antes de dormirme. El 18 de diciembre de 2025 recibí una llamada de número oculto. Contesté sin decir palabra. Solo hubo estática, como viento pegando en lámina. Luego sonó la campana. Después, una voz conocida dijo mi nombre y comentó, con la misma calma de aquella cocina, que la mesa ya estaba puesta. No fue amenaza, fue invitación paciente. Colgué y bloqueé, pero entendí que eso no sirve contra algo que no necesita línea. Desde esa llamada el sol me calienta menos. Siento un frío en el vientre que no se va con cobijas. Y lo peor es que, cuando cierro los ojos, puedo ver el corredor largo y las botas alineadas, como si siguieran esperando. Yo no comí, me repito para tranquilizarme. Pero sí di un trago. Y a veces pienso que, para esa cocina, un trago basta para aprender el camino de regreso. El cencerro a medianoche. No lo conté en años porque, cuando lo dices en voz alta, suena como una exageración de niño. Pero yo ya no era tan niño. Tenía 12, casi 13, y ese verano de 2002 me juré a mí mismo que ya no me iba a asustar con cualquier cosa. Duré poco. Mi tío Mauro tenía un rancho al norte de Durango, rumbo a la sierra, por un camino de terracería que se abría desde la carretera y se iba tragando la señal del radio, el ruido del mundo y hasta el ánimo. No era una hacienda bonita, era un lugar hecho para trabajar. Casa baja de adobe, teja vieja, un corredor al frente con columnas de madera, el granero a un costado, corrales de alambre y postes torcidos, una troye para el maíz y, más aparte, una vivienda pequeña donde dormía Leandro, el encargado, con su mujer y un niño callado que casi nunca levantaba la mirada. De día todo era claro y áspero. El sol pegaba duro, la tierra olía a polvo caliente y a animal, se oía el zumbido de los insectos y, a ratos, el golpe seco del viento chocando contra los mezquites. A mí me encantaba. Iba detrás de los perros, trepaba bardas, me metía al granero por la rendija para sentir el olor de la paja y me pasaba horas mirando cómo el calor hacía temblar el horizonte. El rancho estaba en una planicie que se abría hacia el oriente. Hacia allá, si uno caminaba mucho, llegaba a un arroyo seco y luego a pura nada. Pero a espaldas de la casa, hacia el poniente, empezaba la elevación, una loma oscura, llena de piedra y matorral, que se veía más densa que el resto, como si guardara sombra incluso cuando todo lo demás se quemaba de luz. No era alta, pero imponía. Leandro no se acercaba cuando el sol empezaba a caer, no decía me da miedo, solo cambiaba de actividad, como si el cuerpo le ordenara evitar ese rumbo. Mi tío, en cambio, era práctico. Se reía de esas reservas con una mueca corta, sin maldad,
como quien ya oyó la historia demasiadas veces. Mi mamá decía que era mejor no meterse con lo que uno no entiende, y mi papá prefería hablar de cercas, animales y gasolina. Yo, con esa mezcla de curiosidad y orgullo que te da esa edad, veía la loma como un reto. La primera noche rara llegó sin ceremonia. Hacía calor, de ese que no se va ni con la oscuridad. Me despertó un sonido mínimo, como metal tocando metal, repetido con paciencia. Al principio creí que era una vaca empujando algo en el corral. Me senté en la cama. La casa estaba en silencio, un silencio limpio que no era normal en el campo, ni grillos, ni perros, ni el murmullo del viento. Luego lo escuché bien, era un cencerro. En el rancho había uno grande, de esos que cuelgan del cuello de la vaca guía. De día lo oías moverse por el potrero y era hasta agradable, porque te decía dónde andaba el ganado. De noche, Leandro lo quitaba y lo guardaba en una caja de madera dentro del granero, según para que no se lastimaran entre ellas. Yo lo había visto hacerlo. El sonido venía de atrás de la casa, cerca de los corrales. No era un repique alegre, era un solo golpe, espaciado, como si alguien lo levantara apenas y lo dejara caer con intención. Me acerqué a mi ventana. Desde ahí solo se veía el patio trasero, suelo duro, sombras de nopales, la línea negra de la loma recortada al fondo. Nada se movía. Y aún así, el cencerro seguía sonando. Me quedé un rato pegado al marco, con la piel erizada, esperando ver a Leandro salir con una lámpara y regañar a algún animal. No pasó. El sonido se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cerrado una mano. Después, otra vez el silencio pesado. Me metí a la cama con esa incomodidad que te deja una duda sin respuesta. Al rato me dormí. En la mañana pregunté, como quien comenta una tontería. Mi tío dijo que seguro una vaca había tirado algo. Leandro, mientras apretaba la cincha de una mula, ni volteó. Solo apuró el nudo y me miró rápido, con una seriedad que no combinaba con el sol de las 10. No dijo nada. Ese gesto me dejó más inquieto que el sonido. Al tercer día, ya entrada la tarde, me acerqué al granero por curiosidad. La caja donde guardaban el cencerro estaba cerrada con un alambre retorcido. Yo no la abrí, pero vi algo raro. El alambre estaba nuevo, brillante, como recién puesto, y el polvo alrededor tenía marcas, como si alguien hubiera estado arrodillado ahí, acomodando algo con calma. Me fui sin tocar nada, con esa sensación de que te metiste donde no debías aunque no hayas hecho nada. Esa noche la cosa cambió. Hubo tormenta, de las que traen relámpagos lejos y un olor a tierra mojada que dura poco. La luz se fue temprano. Cenamos con lámparas de petróleo. Las sombras se movían por las paredes de adobe como si respiraran. Mi papá se burló de que yo mirara tanto hacia atrás, y yo fingí que no me importaba. Me dormí tarde. Me despertó un golpe leve en la teja, arriba de mi cuarto. No fue un tronido de rama, fue como si alguien pasara algo duro por encima, despacio, midiendo. Me quedé quieto, conteniendo el aire. Otro golpe, y luego un roce largo, raspante, que me apretó la garganta. Los perros no ladraron. Ni uno. Me senté. En ese instante comenzó el cencerro, pero no en el corral, sonaba cerca, demasiado cerca, del otro lado de la pared trasera de la casa. Un golpe, pausa, otro golpe, pausa, como un llamado que no era para las vacas. No tuve valor de asomarme al patio, pero mi cuerpo se movió solo hacia la ventana. Me acerqué con lentitud, como si la oscuridad pudiera romperse si la tocabas. Afuera, el patio estaba inmóvil, la loma parecía más negra que nunca. Y, sin embargo, algo sí estaba diferente, a la altura del corral se veía una mancha más oscura que el resto, una forma alta, recta, demasiado quieta, como si la noche se hubiera hecho más densa en un punto específico. Entonces apareció el otro sonido. No fue un grito ni un animal. Fue un tono fino, constante, como un pitido que no venía de ninguna dirección, como si naciera en el aire mismo.
No era fuerte, pero dolía en los dientes. Me apreté las mandíbulas sin querer. Sentí un cosquilleo en las encías, una presión en los ojos, y el pecho se me cerró como si me hubieran sentado encima una piedra. La forma seguía ahí. El cencerro, a intervalos, marcaba el ritmo, y el pitido se quedaba fijo, como una línea que te atraviesa. Quise llamar a mi papá. La voz no me salió. Intenté mover los pies para ir al pasillo, pero me quedé clavado, con la frente húmeda y la respiración corta. La mancha se deslizó. No caminó como persona ni como animal. No vi piernas. Fue como ver una sombra desplazarse sin cambiar de forma, sin apuro, sin dudas, directo hacia la casa. No hacía ruido al avanzar, ni movía el polvo, ni levantaba nada. Y el cencerro, cada vez más cerca, sonaba como si lo trajeran colgando de algo invisible. Cuando esa sombra llegó al borde del patio trasero, el pitido se volvió más intenso, y el aire dentro de mi cuarto se enfrió de golpe. No fue una brisa, fue un cambio seco, como abrir un refrigerador en plena madrugada. Me ardieron los brazos. Me dio náusea. Me tapé la boca con una mano para no vomitar del puro miedo. Y entonces, en la ventana, vi lo que no quería ver. No era una cara, no eran ojos definidos. Era una presencia pegada al vidrio, tan cerca que el marco vibró apenas. La oscuridad parecía empujar desde afuera, como si buscara entrar. Sentí que algo me estaba poniendo atención con una concentración absoluta, como cuando un animal te fija antes de saltar. Yo no veía rasgos, pero lo sentía. El cencerro sonó una vez más, justo detrás de mi pared, y luego se detuvo. El pitido continuó un par de segundos, se elevó hasta volverse insoportable, y de pronto se apagó, dejando un silencio normal, casi amable, como si el mundo se hubiera acordado de cómo respirar. Me quedé parado, temblando, sin poder llorar ni moverme. Pasó un tiempo que no sé medir. Me metí bajo las cobijas con la ropa pegada de sudor, y aún así tiritaba. Esperé a que amaneciera sin cerrar los ojos del todo, porque cada vez que intentaba dormir sentía que algo volvía a acomodarse allá afuera. Cuando salió el sol, el rancho parecía el mismo. Los perros volvieron a ladrar. Se oyeron gallinas. El calor regresó como siempre. Pero yo no era el mismo. Salí al patio trasero con cautela, buscando huellas, marcas, algo que me dijera que no lo inventé. En el suelo, cerca del corral, había una línea de pisadas pequeñas, como de niño, pero demasiado profundas para ser de niño, y demasiado parejas, como si el peso cayera siempre igual. No llevaban a ningún lado útil, daban una vuelta y se detenían frente a mi ventana. Me agaché y vi algo más extraño. En el centro de cada marca, al secarse la tierra, quedaba un rastro blanquecino, como sal pegada. Me enderecé mareado. Fui al granero. La caja del cencerro estaba abierta. El alambre retorcido yacía a un lado, como cortado con cuidado. Dentro, no había nada. Un rato después, Leandro llegó con el cencerro en la mano, pero no venía del potrero, venía desde atrás, del rumbo de la loma. Caminaba despacio, con la cara dura. No me vio, o fingió no verme. Metió el cencerro en la caja, cerró otra vez, y esta vez, además del alambre, puso un clavo atravesado. Más tarde, sin que yo le preguntara, se acercó a donde yo estaba sentado en el corredor. Se quedó mirando al patio unos segundos, como quien calcula si el viento viene cambiado, y habló bajito, sin adornos, como si no quisiera que las paredes oyeran. Me dijo que en esa loma, hace mucho, habían dejado gente tirada, gente sin nombre, y que el ganado a veces se iba solo, como siguiendo un llamado. Me dijo que el cencerro no siempre lo tocaban las vacas. Me dijo, por último, que si uno escuchaba eso de noche, lo peor era asomarse, porque el rancho tiene cosas que aprenden tu cara. No le respondí. Me quedé helado, con una vergüenza rara, como si me hubieran descubierto haciendo algo malo. Esa misma tarde mi mamá notó mi palidez y mi silencio. Dije que me dolía la cabeza, y no mentía.
Mi papá quiso quedarse hasta terminar unas reparaciones, pero mi tío, que rara vez cambiaba de plan por nervios, dijo que mejor nos íbamos al día siguiente temprano, por la carretera, antes de que vuelva a llover. Nadie explicó más. Esa noche no hubo tormenta, ni apagón. Aún así, yo no dormí. Me quedé mirando el techo, contando respiraciones, esperando el primer golpe en la teja. Cuando por fin me ganó el cansancio, tuve un sueño feo, escuchaba el cencerro dentro de mi propia boca, cada golpe me sacudía el cráneo, y al despertar sentí un dolor en las encías como si hubiera apretado los dientes toda la noche. Nos fuimos al amanecer. Vi la loma por última vez desde la caja de la camioneta, con el aire frío pegándome en la cara. No pasó nada en el camino. Nadie volvió a mencionar el tema. A los meses supe que mi tío vendió esas tierras. Años después, me enteré por un conocido que Leandro ya no estaba. Dijeron que lo hallaron una mañana en el granero, sentado junto a la caja, como si hubiera pasado la noche entera vigilando. Yo no regresé. Ni siquiera me acerqué a esa zona. Lo peor no fue lo que vi, sino lo que quedó. Desde entonces, si escucho un cencerro de noche, aunque sea en un video, se me aprieta el estómago. Si una casa se queda demasiado silenciosa, me acuerdo de cómo el campo puede callarse por completo, como si todo lo vivo se escondiera al mismo tiempo. Y a veces, cuando el sueño tarda y la oscuridad parece más densa de lo normal, me llega ese pitido fino en la memoria, tan claro que siento otra vez el dolor en los dientes. Hay cosas que no hacen escándalo para asustarte. Hay cosas que te llaman con paciencia, como si supieran que tarde o temprano vas a voltear. Y cuando por fin volteas, ya te aprendieron. Rancho sin huéspedes. Solo voy a relatar los hechos tal y como ocurrieron en 2014, sin adornos y sin intención de convencer a nadie. A mí mismo me cuesta ponerlos en orden, porque lo más inquietante no fue ver algo imposible, sino comprobar, una y otra vez, que las cosas cambiaban de lugar con una lógica ajena, como si alguien practicara con nosotros y esperara a ver cuánto tardábamos en darnos cuenta. En ese tiempo yo vivía en Querétaro y salía con Paula. Los dos traíamos semanas pesadas, y cuando cayó un puente de esos que aparecen sin avisar, decidimos irnos a la Sierra Gorda. No buscábamos turismo, solo aire frío, pinos, silencio y un lugar donde dormir temprano. Un compañero de oficina me habló de un rancho que rentaba cabañas cerca de la carretera rumbo a Jalpan, metido entre lomas, con un tramo de terracería que, según él, te deja fuera del mundo. Lo dijo sonriendo, como quien presume un secreto. Llamé al número que me pasó. Contestó un hombre con voz seca, me dio precio, me pidió depósito y me explicó cómo llegar, una gasolinera a la orilla, una tienda con techo de lámina, un letrero despintado con el nombre del rancho y una flecha. No era un sitio grande, me dijo, eran pocas cabañas, separadas, y por eso convenía reservar. No pregunté más. Me bastó con escuchar que no había señal de celular y que por la noche la temperatura bajaba fuerte. Salimos el viernes antes de que oscureciera. En cuanto dejamos la autopista y tomamos la sierra, el camino empezó a cerrarse con árboles altos. La luz se filtraba por las ramas en tiras delgadas y el aire olía a resina y a tierra húmeda. En el tramo final, la terracería nos obligó a ir lento. El coche se sacudía como si cada piedra estuviera puesta para contar cuántas veces uno iba a arrepentirse de haber ido. A ratos, el bosque se abría y dejaba ver potreros vacíos, alambres viejos y una que otra estructura de madera inclinada por el tiempo. Encontramos el letrero justo donde dijeron, pintura deslavada, letras comidas por el sol, una flecha torcida. Entramos por un camino angosto. A unos cientos de metros apareció una construcción principal, como una casa grande de rancho, y más atrás, entre los árboles, se alcanzaban a distinguir las cabañas, madera oscura, techos bajos, luz apagada. No se escuchaba nada salvo el motor y el viento en lo alto. Ni perros, ni gallos, ni música, ni voces.
Nos recibió el encargado, un hombre mayor con sombrero, chamarra gruesa y manos agrietadas. No se presentó con nombre, solo pidió mi identificación, anotó en una libreta, cobró el resto y me dio una llave con un llavero de metal sin marca. Señaló hacia el fondo con la barbilla, como si le pesara usar el brazo. La cabaña que nos tocó estaba más apartada que las otras. Tenía un pequeño porche, una ventana lateral, y la puerta principal que se cerraba con pestillo y llave. Por dentro era sencilla, una cama matrimonial, 2 sillones gastados, una mesa baja, una cocineta mínima y una chimenea de piedra que olía a ceniza vieja aunque estuviera limpia. Todo estaba ordenado, pero el aire tenía ese olor a madera guardada y humedad que no se va aunque limpies. Dejamos las maletas, encendimos la chimenea con leña que ya estaba apilada y cenamos algo rápido. La primera noche fue tranquila, tan tranquila que el silencio parecía un sonido propio, uno se quedaba escuchándolo. A la mañana siguiente, mientras Paula preparaba café, yo busqué las llaves del coche para ir al pueblo por pan. Las había dejado, estaba seguro, sobre la mesa junto a mi cartera y el teléfono. La cartera y el teléfono estaban ahí, las llaves no. Revisé bolsillos, mochila, la chamarra colgada, el baño, la cocina, el piso bajo los sillones. Paula buscó conmigo, primero sin prisa y luego con esa molestia que nace cuando algo no tiene explicación simple. Después de un rato, las encontró dentro de uno de mis tenis, el que había dejado junto a la puerta. Estaban metidas hasta el fondo, como si alguien las hubiera empujado con cuidado. Me quedé viendo el zapato como si fuera de otra persona. No tenía sentido, y lo único que se me ocurrió fue culpar al cansancio. Quizá lo hice en automático, quizá me equivoqué de mesa, quizá no recordaba bien. Lo dije en voz alta, más para convencerme que para explicarlo. Paula no discutió, solo se quedó callada un momento, observándome como si esperara que yo también aceptara que la explicación era pobre. Fuimos al pueblo, caminamos por una plaza pequeña, comimos, compramos pan y vimos una capillita abierta donde alguien había dejado veladoras y flores. No entré. Había algo en ese lugar, no miedo todavía, sino una incomodidad parecida a estar en una casa ajena sin invitación. Regresamos por la tarde y el rancho seguía igual, inmóvil, sin voces, sin vida alrededor. Encendimos la chimenea otra vez. Cuando el fuego ya estaba estable, escuchamos un golpe corto en la ventana lateral, como una piedrita. Nos quedamos quietos. No hubo risas ni pasos, solo el golpe y después nada. Lo atribuí a una rama, a una piña de pino, a algún animal. Minutos después sonó otro golpe, esta vez arriba, en el techo, seco, único, como si alguien hubiera probado la resistencia de la madera. Miré a Paula. Ella miró el techo, luego la puerta, luego la ventana. No dijo nada. La noche siguió, pero la calma ya no era la misma, era una calma vigilada. Antes de dormir, Paula se quitó unos aretes pequeños de plata y los dejó, según ella, sobre la mesa de noche. Al rato me dijo que le faltaba uno. Buscamos en la cama, en el piso, en el baño, en la ropa. Era diminuto, era fácil perderlo. Aún así, el hecho de que ya hubiéramos perdido unas llaves de forma absurda nos dejó un sabor extraño. Nos acostamos con la chimenea casi apagada. En algún punto de la madrugada me desperté sin razón clara, con la sensación de que en la habitación había alguien más. No escuché nada concreto, solo percibí un cambio en el aire, como cuando se abre una puerta en otra parte de la casa y uno lo intuye. Me quedé inmóvil, esperando un sonido. Lo único que oí fue el crujido natural de la madera y mi propia respiración. El domingo por la mañana abrí la puerta para que entrara el frío limpio del bosque. En el tapete de entrada, centrado como si lo hubieran puesto con intención, estaba el arete de Paula, brillante, sin tierra, sin pelusa, sin señal de haber rodado. La noche anterior habíamos revisado ese mismo tapete con una lámpara del celular. Lo habíamos pisado. No podía estar ahí. Paula lo tomó sin decir palabra y se lo guardó. Desayunamos en silencio, con esa clase de silencio que no es enojo, sino una forma de no darle nombre a lo que asusta.
Decidimos caminar por un sendero que, según el encargado, llevaba a un mirador natural. El bosque era denso, el suelo crujía bajo las botas y el aire olía a pino y a tierra mojada. Al principio el camino estaba claro, luego se volvió una serie de marcas dudosas entre árboles. A los 40 minutos me empezó una sensación persistente, como si nuestros pasos tuvieran compañía, pero a destiempo. Me detenía, volteaba, y no veía a nadie. Paula caminaba a mi lado sin hablar, de vez en cuando también giraba la cabeza, como si no quisiera admitir que notaba lo mismo. Llegamos a un claro pequeño, con una roca grande donde nos sentamos a tomar agua. Saqué mi cámara compacta, la usaba para todo porque no me gustaba depender del teléfono. La dejé a mi lado, sobre la roca, mientras abría la botella. Hablamos un par de minutos de cualquier cosa, intentando normalizar el paseo. Cuando estiré la mano para tomar la cámara, no estaba. No es una forma de decir, no es que no la viera. No estaba. El lugar donde la dejé estaba limpio. Buscamos alrededor, bajo hojas, entre las piedras, en mi mochila, en el suelo. Era un objeto grande comparado con un arete. No pudo desaparecer sin que lo notáramos. En ese instante, por primera vez, sentí miedo real, pero no ese miedo de película, fue un miedo frío y práctico, el miedo de entender que algo te supera y que no sirve discutir con la lógica. Paula dijo una sola cosa, apenas audible, y fue lo único parecido a una orden en todo el fin de semana: vámonos. Empezamos a regresar a paso rápido. La sensación de pasos ajenos volvió, ahora más cercana, como si nos midieran la prisa. En una curva del sendero vi movimiento entre unos matorrales, algo bajo y veloz, color tierra, imposible de describir bien porque fue cuestión de un instante. Giré la cabeza para fijar la vista y no había nada. Paula apretó el paso sin mirarme. Cuando por fin divisamos las cabañas, sentí un alivio inmediato, como si el cuerpo reconociera un territorio conocido, aunque fuera el mismo rancho. Ese alivio duró poco. La puerta de nuestra cabaña estaba entreabierta. Yo recordaba haber cerrado con llave. Lo recordaba porque el pestillo hacía un sonido particular. Entramos despacio. Todo parecía en orden: maletas, ropa, comida. No había señales de que alguien hubiera revuelto nada. Aún así, el aire se sentía distinto, como si la habitación hubiera sido usada por alguien más y luego devuelta a su sitio. Fuimos directo al buró, a la mesa, a los sillones, buscando la cámara como quien busca un testigo. No estaba. Nos miramos y, sin discutirlo, empezamos a empacar. Era temprano todavía, pero ninguno quería quedarse una noche más. Cuando entré al área de la cama para recoger un libro, vi la cámara sobre el buró, perfectamente colocada, alineada con el borde, como un objeto exhibido. Me quedé parado un segundo, con una mezcla de rabia y alivio. La tomé. Estaba fría, más fría de lo normal para un aparato que había estado supuestamente dentro. La encendí. Funcionaba. Abrí la galería. Las fotos del viaje, las del camino, las del pueblo, las del bosque, todo había desaparecido. La tarjeta estaba vacía, como si la hubieran formateado. Revisé varias veces, cambié menús, intenté recuperar algo. Nada. Terminamos de guardar todo. Salimos sin mirar atrás. Fui a devolver la llave. El encargado estaba barriendo, igual que el primer día, con el mismo movimiento lento. Le dije que nos íbamos por un imprevisto. No preguntó cuál. Asintió apenas, tomó la llave y siguió barriendo como si eso fuera lo común. Esa indiferencia me dejó peor que cualquier ruido del bosque, porque parecía experiencia, como si ya supiera que la gente acorta su estancia. El regreso a casa fue silencioso. No fue un silencio cómodo, fue un silencio de contención, de no querer pronunciar una explicación que, al decirla, se vuelve más real. Llegamos de noche. Encendimos luces, cerramos puertas, nos servimos agua. En la ciudad todo sonaba normal: autos, vecinos, el refrigerador. Aún así, dormimos poco.
Durante semanas evitamos hablar del tema. Un día, al limpiar el coche, encontré el llavero metálico del rancho en el fondo de la cajuela. No era posible, yo lo había entregado. Lo tuve en la mano un rato, sintiendo el peso mínimo de algo que no debería estar conmigo. Quise tirarlo, pero no lo hice. Lo guardé en un cajón, como quien guarda una prueba por si algún día necesita convencerse de que no imaginó todo. Hasta hoy no tengo una explicación. No digo que fuera magia ni criaturas ni nada de eso, porque no me sirve nombrarlo. Solo sé lo que vi, llaves en un tenis, un arete aparecido donde era imposible, una cámara borrada y devuelta con cuidado, una puerta abierta después de haberla cerrado, y un encargado que actuó como si nada, como si el rancho no tuviera huella de quienes lo visitan. A veces, cuando la noche se queda quieta y la casa está en calma, me acuerdo del bosque y de esa sensación de estar siendo observado sin que haya ojos a la vista. Y me pregunto, con una certeza que me incomoda, ¿qué habría pasado si nos quedábamos una noche más, cuando ya era evidente que el lugar sabía que estábamos ahí? Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario. Y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.